El debate sobre la reforma judicial entró en una suerte de pausa mientras se asegura que la próxima semana ya comenzarán los periodos de consultas. Eso no ha implicado que continúe la intranquilidad y la incertidumbre, sobre todo en los mercados, incluso con una llamada desde la Casa Blanca para recordarle al próximo gobierno que sea cual sea esta reforma judicial, se deben respetar los compromisos adquiridos con los inversionistas establecidos en el tratado, en el TEMEC. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum mantuvo esta semana diversas reuniones con inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros. En el encuentro que tuvo con Walmart, donde estuvo con su CEO y con presidenta Kathleen McClay, se mostró muy receptiva al tema de las inversiones y la generación de empleos. Claudia le dijo a los empresarios que tendrán todo el apoyo de su administración y estuvo acompañada por Luz Helena González, una mujer cercanísima, exsecretaria de Finanzas de la Ciudad de México, por Ana María Lomelí, también cercanísima a Claudia, y Altagracia Gómez, las tres nombres a considerar en el gabinete que dará a conocer, o en el equipo que dará a conocer la próxima semana Claudia Sheinbaum. En estos días se afinan los últimos detalles de los foros de discusión pública y encuestas en torno a la reforma al Poder Judicial. Serán 3 encuestas ciudadanas. Una la realizará Morena y las otras 2 estarán a cargo de casas encuestadoras. Bueno, es una encuesta domiciliaria, cara a cara, con encuestadoras que mostraron mucha cercanía con el resultado de la elección. Vamos a entregarle los resultados a la presidenta electa en cuanto los tengamos. Desde su casa de transición, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que es importante que la gente conozca en qué consiste la reforma. Mi opinión también es que deben elegirse los jueces, pero creo que también es importante pues que se haga parlamento abierto. Y no es novedad, lo dije durante toda la campaña. Señaló que este fin de semana se aplicarán las encuestas y que el lunes habría resultados. La virtual presidenta electa insistió en la fortaleza de la economía mexicana, gracias al cambio de modelo emprendido por la actual administración federal, lo que ha permitido seguir recibiendo inversiones al país. En cuanto a la intención del Consejo de la Judicatura Federal de sumarse al análisis y discusión de la reforma judicial, la doctora Sheinbaum se congratuló por la decisión y dijo que pedirá a los diputados que tomen en cuenta su solicitud. El Pleno del Consejo de la Judicatura reconoció en un comunicado la apertura de la doctora Sheinbaum para que la reforma se someta a un proceso amplio de discusión y difusión entre la sociedad mexicana. Luego de que Estados Unidos pidiera que la reforma respete las inversiones extranjeras previstas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este jueves el embajador Ken Salazar moderó la posición de su país. Es decisión de los mexicanos y el proceso que llevan para ver cómo sale esto en el Congreso. Queremos nosotros que en el fin tengan un sistema en el Poder Judicial que trabaje bien. En reuniones con sectores empresariales de México y Estados Unidos, Claudia Sheinbaum ha insistido en que tendrán todo el apoyo de su administración y que no tienen por qué preocuparse por la reforma al Poder Judicial, debido a que construirá un mejor sistema de justicia. En un encuentro con Kathleen McClay, presidenta y CEO de Walmart Internacional, la compañía estadounidense confirmó la inversión de 34.500 millones de pesos en México para este año. En la comitiva por parte de México asistieron Altagracia Gómez Sierra, Luz Helena González y Ana María Lomelí. Mientras tanto, la Bolsa Mexicana de Valores sigue con resultados mixtos. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores terminó la jornada con una caída de 1.46% para cerrar en 52.275.65 puntos. Mientras que el peso tomó un respiro y avanzó frente al dólar al obtener una ganancia de 1.5% para cerrar en 18.47 pesos por unidad. En cuanto al peso, en una jornada marcada por la inflación de Estados Unidos y el anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal, retrocedió 1.47% para cerrar en 18.75 unidades por dólar. Bueno, hay que tomar en cuenta algo que es central. Este es un país de incertidumbres económicas por el tema de la reforma, por muchos otros temas, en un mundo de incertidumbres.
El mundo también vive profundas incertidumbres. Hay elecciones en Estados Unidos, hoy vimos desorientado a Biden una vez más, el otro candidato está condenado judicialmente por los delitos cometidos y puede tener aún más condenas. El mundo está con profunda incertidumbre, una guerra en Europa, una guerra en Medio Oriente. Hay profundas incertidumbres. Por eso precisamente, en ese contexto, México debe dar certidumbres. Nos conviene dar certidumbres a los inversores, a los empresarios, a los trabajadores, a las oposiciones, a los grupos políticos. Es un trabajo clave el de otorgar certidumbres. El tema judicial puede tener muchas derivaciones. Habrá que analizarlo, habrá que ver qué sale de las encuestas. No ayuda que se diga, bueno, sí, que se consultará todo lo que sea, pero la elección directa de los votos de los jueces y magistrados y ministros no se quita. Está bien, pero bueno, ya veremos cómo sale. Lo que sí crea incertidumbre es que en medio de todas estas campañas, este golpeteo, toma de posiciones, queda la justicia. Entonces, lo decíamos ayer, lo escribíamos también, en lo que salió publicado en nuestra columna Razones el día de hoy, que habría que pensar si no sería idóneo para los grandes temas que tienen en sus manos el Poder Judicial, hacer una tregua judicial. ¿Por qué? Porque si no, esas decisiones judiciales van a estar marcadas por la incertidumbre de si un juez, un magistrado, un ministro se dobló, para decirlo gráficamente, por los intereses de un grupo, del contrario, del gobierno o de sus opositores. Esa es la certidumbre que hay que recuperar en la política, en lo social, en lo económico. Ese es el verdadero desafío. Bueno, Jorge, como bien dices tú, México, no solamente México está en incertidumbre, sino todo el mundo. Si en México se llegara a lograr dar certeza, podríamos obtener muchísimo, desde inversiones hasta muchas otras cosas. Ahora, con lo de la reforma al Poder Judicial, hay muchos temas que son muy complicados y que no nos hemos puesto a pensar. Muchas veces te dicen que el pueblo elija, que la gente elija quiénes serán los jueces, quiénes serán los magistrados, quiénes serán los ministros. Pero imagínense nada más quién va a aportar para esas campañas, para que un juez, para que un magistrado, para que un ministro se pueda elegir de dónde va a salir el dinero para esa campaña. Ahí fácilmente se pueden infiltrar todo tipo de personas, desde dinero de grandes empresas que busquen intereses personales hasta dinero del crimen organizado. Por eso, es prácticamente un riesgo enorme elegir a jueces y a magistrados directamente por el voto popular. Como platicamos, Jorge y yo el otro día, es como si eligieras al director de un hospital por voto popular. Imagínese usted escoger a quien sea en la calle para que maneje un hospital. No es así de sencillo. Hay muchísimos blancos y negros en esta reforma y lo único que está generando es muchísima angustia. Incluso en Estados Unidos lo dijeron los congresistas, que como le decíamos, que había que respetar los acuerdos y la única forma de generar certidumbre es tener un país con una justicia clara y expedita. En eso se tiene que trabajar. Y vamos a otro tema. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, insistió hoy en que la Fiscalía General de la República no tiene motivos para pedir la extradición del empresario Carlos Ahumada desde Argentina. Esto es lo que dijo la secretaria Rosa Isela. Para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el empresario Carlos Ahumada no puede ser extraditado a México debido a que cuenta con un amparo que suspendió su reaprehensión. Además, algunos delitos prescribieron. La titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, detalló en Palacio Nacional los motivos. Había una orden de reaprehensión, se amparó contra esa orden y pues no se puede cumplir esa orden. No se puede apreender a esa persona porque tiene un amparo. 2, también se especifica que en algunas otras causas ya prescribieron. Fue el viernes 7 de junio cuando se reportó la detención de Carlos Ahumada en Panamá. En ese momento se informó que existía un expediente por fraude en el Fuero Común en la Ciudad de México. Sin embargo, el empresario contaba con un amparo contra la orden de aprehensión. El 9 de junio, el Servicio Nacional de Migración de Panamá informó que deportó al empresario, luego de que México no presentara una solicitud de extradición en las 24 horas correspondientes después de su detención. La Interpol informó que Ahumada había
violó una libertad procesal en Argentina, por lo que fue entregado a ese país para enfrentar su situación legal, así como por violaciones en materia migratoria. El lunes 10 de junio, durante su audiencia en Argentina, el empresario de 60 años declaró que aceptaba allanarse a la solicitud de extradición a México correspondiente al delito de fraude, pero la Fiscalía General de la República indicó que un juez otorgó un amparo al empresario. Rosa Isela Rodríguez aclaró que los detalles sobre el litigio no los tiene el gobierno federal, que el caso se lleva en la Fiscalía de la Ciudad de México y en la Fiscalía General de la República. Ahumada está acusado por presunto fraude genérico en contratos de obras públicas de la Ciudad de México entre el año 2000 y 2006. Bueno, estas son historias que tienen más de 20 años, 23, 24 años. Algunos, ya, dejémoslas en paz, hombre. Qué necesidad de estar abriendo y abriendo y abriendo este tipo de casos. Y donde habrá cambios de fondo es en la seguridad pública del Estado de México. Deja el cargo a Andrés Andrade, un hombre muy cercano al general Audomaro Martínez. Andrade regresa al CNI a trabajar ahí con el general Audomaro, un hombre que tenía fuertes diferencias con el secretario de Gobierno Horacio Duarte. Llega en su lugar un muy experimentado especialista en temas de seguridad, que fue durante años secretario de Seguridad en Sinaloa, el teniente coronel Clemente Castañeda. Lo hace con todo el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez y de sus mandos militares. Hay que desearle éxito porque vaya que se necesita éxito en la seguridad del Estado de México en varios puntos de esa enorme geografía y esa enorme geografía política, económica y social que es el Estado de México. Los cambios se implementarán desde este fin de semana. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y la guerra entre panistas se intensifica. Xochitl Gálvez, Max Cortázar y 13 exgobernadores panistas, entre otros, han hecho fuertes críticas a Marco Cortés por la forma en la que llevó la campaña presidencial. Xochitl confirmó que Marco le gritó, insultó cuando Xochitl reconoció el triunfo de Claudia Sheinbaum y la llamó, reveló que ninguno de los tres partidos de la coalición tenía la estructura que presumían. Max Cortázar dijo que no había recursos de los partidos en la campaña, que los dirigentes eran los que movían todo y decidían dónde se invertía. Los exgobernadores reclaman que Marco y lo que llaman los padroneros, que son los que manejan el padrón ahí del PAN y por eso controlan las elecciones internas, reclaman que abran la elección a la sociedad, que sea por voto abierto, la elección de los dirigentes. Marco Cortés, por su parte, dice que no se va y que no insultó, que él habla fuerte y claro. ¿Usted alguna vez lo escuchó hablar fuerte y claro? Yo no. Los malos resultados de las elecciones pasadas del 2 de junio han provocado diferencias dentro del Partido Acción Nacional. Algunos militantes del blanquiazul comienzan a pedir la salida del líder nacional del partido, Marco Cortés, pero él ha dicho que no se va hasta que oficialmente comience la renovación del partido. Por ahora está en puerta esa renovación y ya empiezan a sonar algunos nombres como el de Jorge Romero, Damián Cepeda y Adriana Dávila. En ese contexto, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, conocida como GOAN, que actualmente preside Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes, se pronunció a través de la red social X. Ahí escribió: las campañas concluyeron, independientemente de las resoluciones judiciales pendientes. Es tiempo de diálogo y de reconciliación. Trabajemos para todas y todos. Esta publicación también se da en medio de conflictos mediáticos entre panistas. Este miércoles 12 de junio, Max Cortázar, quien fue vocero de la campaña de la excandidata opositora Xochitl Gálvez, contó que Marco Cortés se enojó con Gálvez porque felicitó a Claudia Sheinbaum tras su virtual triunfo y sugirió que Cortés debería renunciar a la dirigencia del blanquiazul. Por su parte, en diversos medios, la excandidata opositora Xochitl Gálvez confirmó dos cosas: la llamada que hizo para felicitar a Claudia Sheinbaum la noche del 2 de junio y el enojo que esta causó en Marco Cortés.
el presidente del partido blanquiazul, quien después le habría gritado. Marco Cortés reconoció que se enojó e intentó justificarse, indicando: tú felicitas a quien te gana a la buena, pero no cuando te pisotean, cuando te difaman. El líder del blanquiazul se disculpó por las formas en que externó su descontento, aunque externó que en el fondo tiene razón. La realidad es que el PAN perdió fuerza política, no solamente con la derrota de la gubernatura de Yucatán, también en la Cámara de Diputados Federal, donde ahora la segunda fuerza política será el Partido Verde Ecologista de México. Incluso en los congresos locales, también el PAN perdió fuerza. Bueno, y en donde también hay serios problemas es en Campeche. Renunció Renato Sales Heredia a la Fiscalía de ese estado. Un buen funcionario, un funcionario que tiene muchísima experiencia en temas de seguridad a nivel federal y que termina también harto de Laida Sansores. Renato Sales Heredia renunció a la Fiscalía de Justicia de Campeche, presentó su renuncia y a través de redes sociales explicó que la razón por la que se hizo a un lado es por motivos personales. Sin embargo, medios locales aseguran que la razón por la que renunció a su cargo se debe a un desacuerdo con la administración estatal. Tiene que ver con el uso de la fuerza pública en contra de los policías del estado. Recordemos que existe un conflicto entre un gran número del gremio policial que ha exigido la renuncia de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, así como de otros funcionarios a quienes acusan de malos tratos y violaciones a sus derechos laborales. El origen de esta inconformidad tiene que ver con el operativo realizado el viernes 15 de marzo en el penal de San Francisco Cobén, donde reportaron un motín. Al lugar fueron enviados policías, incluidas mujeres, quienes denunciaron que no contaban con el equipo necesario. En ese operativo, más de 20 policías resultaron heridos. Nos llevaron a un lugar donde ni siquiera sabíamos dónde íbamos, es la acción, ni a qué íbamos a hacer. Cuando nosotros empezamos a recolectar todo lo que tenían los internos, ya ellos ya estaban preparados con piedras, con palos, nosotros no llevábamos nada. Ahora sí que nos dejaron en el ruedo. Y había muchos compañeros que no me van a dejar mentir aquí, que nosotros nos quedamos atrapados. Y ellos entraron a rescatar. Por eso estamos aquí apoyándolos. Esto ha provocado movilizaciones de uniformados y ciudadanos en más de una ocasión en la ciudad de Campeche. En medio de este rechazo contra el gobierno estatal y la titular de la policía es que el fiscal Renato Sales se va. Hasta el momento, el gobierno de la entidad, encabezado por Laida Sansores, no se ha pronunciado sobre la renuncia. Yo quiero reiterar aquí mi agradecimiento a la gobernadora constitucional del estado, a la licenciada Laida Sansores San Román, por el nombramiento con el que me distinguió, por ser aún fiscal general del estado, lo que me dio la oportunidad de servir con ustedes de nueva cuenta. Renato Sales cuenta con una amplia experiencia en materia de seguridad. Estuvo en la Procuraduría de la Ciudad de México de 1998 a 2006. Un año después, fue asesor de la misma Procuraduría. Para 2009, fue nombrado Procurador de Justicia de Campeche durante la administración priista de Fernando Ortega Barnés. Del 2015 al 2018, fue Comisionado Nacional de Seguridad en la administración de Enrique Peña Nieto. En 2021, buscó la candidatura a la alcaldía de Campeche de la mano del Partido del Trabajo, pero al no conseguirla, fue nombrado por Laida Sansores como fiscal del estado, donde estará hasta este 15 de junio. Se espera que el vicefiscal general Jackson Villasís Rosado sea el encargado hasta que se nombre al nuevo fiscal del estado. Bueno, lo cierto aquí es que la gobernadora en muchos temas, pero en este tema es un desastre lo que ha hecho con los policías. La secretaria de Seguridad Pública, sin comentarios, es un desastre incluso superior. Y yo me imagino que en ese ambiente un hombre como Renato Sales Heredia, Renato es un hombre serio, un hombre que sabe de estos temas, un hombre que sabe lo que es ser institucional, lo que son las instituciones, lo que es la justicia, para qué se usa, cómo se usa. Era un poco incomprensible, siempre fue un poco incomprensible que estuviera ahí, y ahora mucho más. Es una de las pocas cosas sensatas que quedaban en el gobierno de Campeche, y yo no dudo que más temprano que tarde vamos a ver a Renato Sales en alguna posición federal, porque es un hombre con formación
para eso. Bueno, y una buena noticia en medio de todo esto: el doctor Julio Frenk, secretario de Salud durante el sexenio de Vicente Fox, fue designado nuevo rector de una de las universidades públicas más importantes de los Estados Unidos, la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Es el primer latinoamericano en tener ese reconocimiento, un reconocimiento notable, una felicitación para el doctor Frenk, un mexicano que nos orgullece a lo largo de toda su carrera y sobre todo lo que está haciendo en los últimos años. Sí, bueno, estar de rector en la Universidad de UCLA es importantísimo. Viene ya de ser rector de la Universidad de Miami, así que bueno, enhorabuena. Y sí, sin duda, Julio Frenk está poniendo el nombre de México en alto. Y vamos a otro tema. El G7 ha logrado un acuerdo para respaldar financieramente a Ucrania. Han dicho con los recursos, con los activos que han congelado a los rusos en estos países a partir de la invasión a Ucrania, en una medida que, por supuesto, ya se imaginará usted, ha levantado fuertes reacciones en el gobierno de Vladimir Putin. La sede fue Italia. Los líderes de los 7 países más industrializados del mundo se reunieron, el llamado G7. Entre los temas que abordaron está el de contribuir con un paquete de préstamos por $50.000 millones a favor de Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que los activos rusos congelados en Europa servirán para el préstamo. Con ello, aumentará el presupuesto de defensa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. It is a strong signal that we are sending to Ukraine, that we will support Ukraine in its fight for freedom for as long as it takes. It is also a strong signal to Putin that Putin cannot outlast us. And the message is also that it's not the European taxpayers that are paying for the damage that Putin is causing with his war of aggression, but it is Putin. Sobre el tema también se pronunció la primer ministra de Italia. Il messaggio che vogliamo dare è di una G7 che sotto presidenza italiana vuole rafforzare il suo dialogo con le nazioni del sud globale. Lo abbiamo fatto perché questa terra è storicamente un ponte tra Occidente e Oriente. Los activos rusos ascienden a $325.000 millones. Fueron congelados por el grupo de las naciones más ricas del mundo, incluida la Unión Europea, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en Ucrania en febrero del 2022. La mayor parte de los activos del Banco Central de Rusia están en Bélgica. Según el derecho internacional, los países no pueden confiscar esos activos a Rusia y dárselos a Ucrania. Pero los recursos rusos congelados están generando muchos intereses. Se calcula que unos $3.000 millones al año y que pueden ser usados a conveniencia del grupo. El presidente Volodymyr Zelensky celebró el acuerdo, que pone ese dinero a trabajar para Ucrania y envió otro recordatorio a Putin de que no va a dar marcha atrás. Los países del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido han transferido ya un importante apoyo financiero y militar a Ucrania desde el inicio de la guerra. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zarakova, advirtió que habrá dolorosas medidas de represalia. Al margen de la cumbre, el canciller alemán Scholz afirmó que el préstamo acordado es una clara señal al presidente ruso de que no puede quedarse de brazos cruzados en este asunto. Mientras que Estados Unidos aumentó drásticamente las sanciones a Rusia y esta vez incluyó a empresas chinas que tienen negocios con Moscú. La advertencia de las autoridades financieras estadounidenses es que quienes negocien con el Kremlin perderán acceso a su sistema de finanzas. Estados Unidos ha dejado claro que su objetivo es aumentar el apoyo a Ucrania y debilitar la maquinaria de guerra rusa. La cumbre del G7 también se centra en la guerra de Gaza y la relación de China con los demás países. Concluye este sábado. Bueno, una muy importante reunión del G7 donde hay también, como decíamos desde el inicio de este programa, muchas incertidumbres globales, muchas incertidumbres sobre qué posiciones tomar en muchos ámbitos, muchos gobiernos que están en una situación difícil o de tránsito. Está Estados Unidos, Alemania, son países que tienen situaciones complicadas. Acaba de haber elecciones en el Parlamento Europeo con un avance de la ultraderecha que no hace cambiar completamente el equilibrio, pero que ahí está
ahí está y sigue creciendo. Hay mucho que está cambiando en el mundo, es un momento de cambios profundos. Habrá que ver cómo concluyen, hacia dónde van y qué decisiones finalmente toman estos países. Con todo eso importante que estaba ahí, la nota fue en unas fotos de la desorientación de Biden, que se iba a un lado, lo traía la señora Meloni para el otro, pero bueno, esa fue la nota en medio de todos estos temas trascendentes que hay en el mundo. Bueno, es que esa nota, Jorge, es muy preocupante porque estamos viendo al candidato demócrata para presidir el gobierno de los Estados Unidos, decíamos cómo es, o sea, ¿por qué no escogieron a alguien más? Que evidentemente está teniendo problemas y veíamos exactamente cómo se veía desorientado en esta reunión. No es la primera vez que vemos desorientado al presidente Joe Biden. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero por supuesto nos vemos mañana aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias. Exacto.